Carlos Manutiani, dirijo la editorial que tuve el honor de publicar a Pedro Peretti. Bueno, la nuestra es una entidad que desarrolla una fuerte inserción en temas sociales, culturales, y a lo largo de estos años, más de 10 años, la editorial tiene 23, pero en los últimos 10 años hemos insistido en darle visibilidad al tema rural, poniendo el eje en los aspectos sociales, socioeconómicos, culturales, más que técnicos o productivistas. Para ello hemos podido realizarlo a partir de articulaciones con organizaciones rurales, académicas. Está bastante decía, toda esta línea que trata sobre el tema de ruralidad, economía social, desarrollo local, la hemos trabajado en articulación, en combinación con entidades académicas como la Universidad de Buenos Aires, la de Quilmes, la de La Plata. También desarrollamos esta temática con una mirada regional, latinoamericana, con Flaxo, con Claxo, y no dejamos de tener una fuerte relación con organizaciones corporativas, sociales, tales como Federación Agraria, con los cuales editamos hace unos 5 años el libro La Tierra, que fueron las conclusiones de un congreso muy importante, desarrollado con 3 congresos previos y que terminaron con sus conclusiones acá en Parque Norte. Un poco se olvidaron de esas conclusiones, pero bueno, el libro está. El libro lo editamos con mucha alegría, y Pedro Peretti en esa época ya tenía algo que ver con este esfuerzo de poner negro sobre blanco su pensamiento, su reflexión. También lo hemos hecho con la Organización de Trabajadores, el CUATRE, en tantos años de relación con el medio, hemos desarrollado una relación independientemente de que hoy por hoy las cosas estén haciendo ruido, tanto en CUATRE como en Federación Agraria, pero bueno, es parte de la realidad que nos toca vivir como sociedad democrática, que felizmente estamos sosteniendo con gran esfuerzo, pero con firmeza. Y en este contexto de una sociedad participativa y democrática, llevar adelante debates con seriedad, con honestidad, con documentación, es algo poco frecuente. Lamentablemente estamos en un contexto donde la política agita fantasmas, temores, denuncias seriales, y pocas veces se observa un aporte concreto, serio, como para llevar adelante un debate con honestidad. En este caso, afortunadamente, estamos con un luchador, un hombre muy arraigado en su medio, es productor, agropecuario, vive en Rafaela, en Máximo Paz. Máximo Paz de Newell, no te vas a equivocar esas dos cosas. Estás en problemas. En Máximo Paz. Y realmente se esfuerza muchísimo por aportar, a tal punto que tiene un blog que lo alimenta semanalmente y no rehuye reportajes, notas, y permanentemente va dando su parecer, que es tomado con mucho interés, tanto por dirigentes comunitarios, sociales, por gente del gobierno. A veces está de acuerdo, a veces no, pero acá lo importante es la honestidad intelectual de Pedro,
valoramos mucho y por eso es que estamos tan contentos de haber propiciado esta edición que ahora está en manos de ustedes. La verdad nos hará libres, es una frase bíblica que creo que tenemos que reconocer como un valor y poder darle la espalda al ruido y a la cháchara que muchas veces invade los escenarios de discusión política. En este caso creo que estamos ante una obra que va a ser realmente testimonial para lo que estamos viviendo. Así que muy agradecido, don Pedro, de habernos elegido. Bueno, voy a estar viniendo una. Está veniendo Rulo que está estacionando, está viniendo mira todo, ya está llegando. La que se disculpa es Graciela Mateo, una investigadora del CONICET, que no ha podido estar porque le surgió un viaje, pero hubiera estado muy interesada en estar en esta mesa. Bien. Estamos en la mesa Mario Masitelli, Javier Preciado Patiño, el autor don Pedro, y ya está en camino Raúl de la Torre. Adelante. ¿Llegó Rulo? Bueno, don Pedro Peretti es productor agropecuario, chacarero, nacido y residente en Máximo Paz, hincha de Newell, es director titular de Federación Agraria y actualmente milita en la corriente interna federada llamada Grito de Alcorta, que como habrán visto está en el subtítulo del libro. El Grito de Alcorta al 127. Hay varios compañeros acá en la Grito de Alcorta. Bueno, que no griten porque si no no se va a escuchar las alocuciones, ¿no? Ha publicado varios libros en participación con otros autores, pero este es su primera obra. Bueno, Raúl de la Torre, que se ha sumado acá a la mesa, es un periodista licenciado en Ciencias Económicas, especializado en Economía Nacional y Regional. Ha brindado seminarios, talleres, uno de sus últimos talleres, sus últimas intervenciones ha sido en el INTA. Hay mucha gente del INTA acá, cosa que agradezco mucho, especialmente a Susana, mi compañera. Es productor y conductor de la televisión pública, Edición 7 Internacional. Mario Masitelli es secretario general del Partido Socialista Auténtico en Proyecto Sur, secretario parlamentario del bloque de Proyecto Sur en la Cámara de Diputados de la Nación, y agradecemos acá su asistencia. Y Javier Preciado Patiño es ingeniero agrónomo, desde el 95 vinculado al periodismo y la comunicación en temas del agro, profesor invitado en el curso Entorno Institucional de los Agronegocios en Maestría de Agronegocios en la Universidad Austral y actualmente es director periodístico del semanario Info. Bien, esta es la mesa, no arreglamos nada aquí empezado, pero ¿qué les parece? ¿Ustedes? Era autónomo. Bueno, yo voy a hablar poco. Claro. Yo voy a hablar poco. Primero quiero agradecerle a todos los que estamos hoy aquí, a mis compañeros de la agrupación Grito de Alcorta, que han hecho un largo viaje para llegar. Quiero agradecerle a los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, a Jorge Seltzer y a Adrián Camps, que lo vi por allí. Allá está, a Alberto Chavarino y a Martín Fresneda de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación, a todos los compañeros de la Peña del Sauce, que está la trotskista de la Peña del Sauce, que la tenemos, la peronista, está la radical, toda comandada por el doctor Gabriel Monserrat, que tiene la única connotación que tiene es el hincha de Newell para estar ahí, otra no hay. Así que Alberto Chavarino no podría ser parte de esa, porque es hincha central. También quiero agradecer a todos los compañeros y a todos los que me acompañan, también a mi amigo Armando Zavala, que es uno de los compañeros que nos acompañó en la lucha
durante la 125 y que están aquí con nosotros acompañándonos. Y yo no voy a hablar más, porque me gustaría que escuchen, están dos economistas de agrario de primerísimo nivel, como son Javier y el Rulo de la Torre, y el secretario general del Partido Socialista Auténtico, que como partido también tiene muchas cosas que decir en el tema agrario, tiene una larga tradición en el debate agrario, y bueno, y sería bueno escucharlo a ellos en el orden que ellos consideren. Bueno, también está la que me corrige, porque la Edith, que nos ha tenido mucha paciencia, y espero que haya logrado, y cobraste, ¿no? Ah, bueno, estamos más que más tranquilos. Bueno, no sé quién va a comenzar. Bueno, me han elegido. Dale. Javier, que es del sector. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación, Pedro, Manuquian. Es una suerte poder participar de esto. Realmente es un tema que me apasiona y que me gusta. Y un poco, esto arrancó hace un año y medio, con un intercambio de opiniones con Pedro Peretti cuando decía ni un centímetro más de soja, ¿no? Y yo desde la columna del Infocampo le decía que no veía que fuera así, que al contrario, que la soja es un cultivo nacional y popular al cual, digamos, no deberíamos combatir, sino que deberíamos incorporar a una visión de un proyecto de desarrollo nacional en este contexto político, ¿no? Entonces, bueno, la discusión fue profunda, hicimos una jornada de debate en la Universidad de Belgrano con Pedro, no quedó nada en claro, pero esa no era la idea tampoco. Y quería compartir algunas cosas como para meter en el debate este de la soja, la gobernabilidad y la participación de los chacareros, ¿no? Una de las primeras cuestiones que dije, bueno, voy a llevar, lástima que no hay un slide para poder presentarlo, tiene que ver con cómo fue creciendo la superficie de soja en la Argentina durante los distintos gobiernos, porque, digamos, algún sector sostiene que la presidencia de Néstor y Cristina han sido sojizantes, que han inducido la sojización, y la realidad es que si uno compara las presidencias con el crecimiento del área, ¿no? Durante el primer gobierno, el tercer gobierno de Perón, en el 73, en esos años, la soja fue creciendo, que era muy chica la superficie, alrededor del 56% anual. Durante el proceso creció al 60 y pico % anual, y ya con Alfonsín empieza como a estabilizarse ese crecimiento, Alfonsín con el 16, la presidencia de Menem con el 8 en promedio de crecimiento anual de la soja, el periodo de la alianza de la Rúa-Duhalde con el 12% anual se expandió, y con el presidente Néstor Kirchner creció al 7% anual, con la presidencia primera de Cristina creció al 4%, y en estos 2 años de la segunda presidencia creció al 0,6% anual. Con lo cual creo que endilgarle a estos dos gobiernos que han sido, digamos, promotores de la soja, así con una intencionalidad, me parece que no responde a estos datos de la realidad. Obviamente, crecer al 12% a los 80 o al 8 en los 90 no es lo mismo que crecer al 4 o al 7 en términos absolutos, ¿no es cierto? Pero, digamos, hoy la superficie de soja está en la Argentina prácticamente estabilizada, estamos entre 18 y 20 millones de hectáreas, está así hace varias campañas. El segundo tema es si las circunstancias de estos últimos 10 años de gobierno del kirchnerismo, digamos, fue en contra de otros cultivos, ¿no? Y solamente a favor de la soja. Y si tomamos el periodo 2002-2003, la campaña esa, a la última campaña 2012-2013, el maíz tuvo un crecimiento en área similar al de la soja. Obviamente que el maíz es la cuarta parte de la soja aproximadamente, pero su expansión entre ese año inicial y esta última campaña está en el mismo orden porcentual. Ahora, otros cultivos como el arroz, el maní, el sorgo, que son cultivos importantes, han duplicado la tasa de crecimiento de todo ese periodo de 11 años de la soja. Han crecido, han duplicado, han crecido al 110, 120, 150% anual, y hay un caso particular que es el de la cebada cervecera, que le tomó mucha área de trigo, que se quintuplicó
triplicó el área sembrada, con lo cual decir que en estos 10 años de presidencia de Néstor y Cristina el área solamente fue favorable al desarrollo de la soja, creo que los datos muestran que es incorrecto. ¿Qué fue lo que se redujo? Se redujo el trigo en un 50%, buena parte de esa área que pasó a la cebada, y se redujo también el girasol, digamos, en un 30%, ¿no? ¿Qué pasaba en la región? Por ejemplo, ¿qué pasó en Brasil en este lapso? ¿Es el crecimiento de la soja en Argentina un fenómeno solamente argentino? No. Si bien entre los 90 y el presente el área sojera se termina cuadruplicando en Argentina, pasa de 5 millones a 20 millones, 9 millones, en Brasil ocurre un fenómeno similar. El Brasil, lo tengo por acá, se expandió, se triplicó el área, se creció en un 300% prácticamente, ¿no? Y teniendo en cuenta que el desarrollo brasileño es anterior en soja a la Argentina, o sea que cuando tomamos el 90, la Argentina estaba arrancando todavía y Brasil estaba más desarrollado, podemos decir que el fenómeno de crecimiento del cultivo de soja en la región ha sido, digamos, medianamente similar. Si tomáramos hoy Paraguay, que va en camino a ser el cuarto productor mundial y superar en algún momento incluso a China, la tasa de crecimiento de Paraguay de la soja es todavía mucho más alta que la que tendríamos en Brasil o en Argentina, pero digamos por ese efecto de retardo que hay. Otro tema también que tiene que ver es si las variables fueron muy favorables, por ejemplo, a la soja respecto de la ganadería, que es un tema con el que Pedro insiste, en la chacra mixta, el de hacer parte de rotación con animales, ¿no? Con ganadería vacuna, y no hacer monocultivo de soja. Creo, desde mi punto de vista, creo que es imposible volver a ese esquema, que creo que tecnológicamente está totalmente superado, pero la realidad es que la relación entre el novillo y la soja se ha mantenido prácticamente en valores similares, o sea, esa relación se ha mantenido igual entre el 2001, que fue un año complicado por todo lo que era en ese momento la aftosa que apareció en la Argentina, que fue ocultada durante el gobierno de Arañaz, que destrozó los mercados internacionales, y el presente, o sea, siempre esa relación estuvo alrededor de 5,5, 5,8 a favor de la carne vacuna, de kilo novillo. Con lo cual, si uno toma las puntas esas, 2001 o 2012, creo que no ha habido un deterioro demasiado grande de las relaciones. Finalmente, y el dato que tal vez me parece más determinante para lo que es la economía de la Argentina, es que el peso del complejo sojero en las exportaciones también se ha mantenido prácticamente invariable. Tomando como fuente el INDEC, en el año 2002, lo que era la suma del poroto, el aceite, la harina, era el 24% de las exportaciones argentinas. En ese momento eran de 26.000 millones de dólares. En 2012, tomando de vuelta esos mismos tres productos, más el biodiesel que se hace a partir del aceite de soja, otra vez la relación vuelve a ser el 24% de todas las exportaciones, que en ese año fueron de 82.000 millones de dólares. Con lo cual, creo que como síntesis, que el tema de la soja es un tema que casi se escapa, digamos, a la posibilidad de la Argentina práctica o fáctica de influir con las políticas. Creo que hay una situación global muy fuerte, muy determinante, que es el crecimiento de todos los países que han de ser subdesarrollados, que ahora ya van en vía de desarrollo más fuertemente, como China, como los países del sur de Asia, Medio Oriente, que, digamos, de alguna manera están determinando de tal forma nuestra matriz productiva que es muy difícil escaparse de eso. Con lo cual, la idea, creo que en síntesis, como para ir preparando el debate, Raúl, y Bacitelli y Pedro también, es decir, el tema no es ir en contra de la soja, sino el tema es cómo incorporamos a la soja a un proyecto de desarrollo nacional y popular en este proceso político, ¿no?
Creo, sin duda, que la soja es el cultivo nacional y popular porque es el que tiene menores costos de producción, es el que tiene mayor seguridad de rendimiento, es el que cualquier productor mediano puede acceder con menor capital a su producción y que tiene una seguridad, digamos, también de rentabilidad bastante importante. Con lo cual, como síntesis de esto es, ¿cómo lo incorporamos a este cultivo que vendría a ser como el petróleo en Venezuela a nuestro proyecto? Bueno, y con esto termino y le dejo la palabra a los demás. Gracias. Javier no pierde la costumbre, él quiere polémica, hermano. No, bueno. No, quiero agradecer la presencia de Vilma Ripoll, que está acá con nosotros. Es una gran amiga, de Alberto Catalano, que también es un colaborador del INTA, que trabaja en el INTA, el diario Catalano. Y quiero agradecer especialmente a Alberto Fernández y a Marcelo Sosa, que son los dueños del bar El Expreso, que desde que nos peleamos con Busi tengo asentada mi oficina de forma permanente en la ciudad de Rosario. Y así que le quiero agradecer muy especialmente a ellos. Y además, un saludo de Alejandro Bogar, el legislador de la ciudad de Buenos Aires del MST, que no ha podido estar, pero nos hace llegar también un saludo. Así que, bueno, a todos ellos muchísimas gracias. Y a mi amigo Daniel de Abrante, que lo veo acá, y a su hija, que nos hizo la foto todo muy linda y todo, por supuesto, gratuito. Así que le quiero agradecer ahí, por intermedio de Daniel a su hija, que no está enferma, por eso no ha podido venir. Bueno, no sé quién es. Raúl va a hablar ahora. Bueno, gracias. Gracias a Pedro por la invitación, a todos ustedes por estar acá y gracias por la polémica, ¿no? que provoca tanto el libro, las intervenciones, lo que genera esta discusión. Yo me acordaba mientras leía el libro, iba tomando algunos apuntes para la charla de hoy, cómo fue mi primera charla con Pedro Peretti. ¿Se me acuerda? Lo llamo, me pasan el teléfono de él, no lo conocía, lo llamo desde el diario y lo primero que me responde, cuando me identifico, me dice: ah, vos sos el que escribís cosas y decís cosas además de la televisión que a nosotros mucho no nos gusta. Así fue digamos, el primer embate que me hizo Pedro Peretti cuando lo llamé por teléfono, y a partir de ahí se dio una relación, inclusive aceptando algunos desafíos que me hacía, ¿por qué no me llevan a mí a la televisión a hacer notas? Yo decía, pero Eduardo Bussi, no, yo quiero ir a la televisión a debatir, y no sé si salieron buenas o malas notas, buenas o malas entrevistas, pero lo que doy fue que nos fue muy divertido. Sí, haciendo alguna polémica en la televisión pública, utilizando la televisión pública para lo que creemos que debe utilizarse, y a veces por error o defecto de quienes están al frente de la cámara no se utiliza como tal, ¿no? Es un espacio abierto, pero no todos lo abren. Y esto no es adjudicable, me parece, ni a la televisión pública en sí, ni al gobierno, ni siquiera a las autoridades del canal. Me parece que a veces falta un poquito de audacia e imaginación para armar polémica en estos espacios. Y como estamos hablando de polémica, me parece que yo voy a plantear que este es el mérito principal que tiene este libro de Pedro, el tema de plantear una polémica y poner en discusión un tema que yo creo, en principio y antes que nada, que es necesario plantear. Yo no sé, seguramente, esperemos este no va a ser el último libro que se escriba sobre el tema, ni va a ser el libro definitorio en este debate necesario, pero que es un aporte importantísimo. Yo creo que lo es, y ojalá esto se traduzca no solo en las palabras o en la evaluación que podamos hacer los que estamos acá, sino que trascienda este espacio y sea tomado como un elemento de discusión y de debate. Hay algunas 3 o 4 puntos nomás que me anoté para no ser demasiado extensa mi intervención, pero me parece que hay algunas definiciones que, si fueran tomadas en cuenta por quienes participan de esta cuestión de los comentarios, los debates, el análisis de la cuestión agraria, inclusive con todo lo que se abrió con la disputa o el conflicto del año 2008 con las retenciones y el mal manejo que me parece que se hizo con la información y con la discusión de fondo que
en realidad no hubo. Me parece que hay por lo menos una definición de movida que tiene el libro y todo el planteo que hace tanto Pedro desde que lo conozco como el sector en el cual hoy está integrado, que es esta definición de agricultura con agricultores al servicio de la soberanía y seguridad alimentaria. Y esto opuesto al criterio de un modelo de agronegocios con los pools de siembra, megaproductores, sin pertenencia ni intención de arraigo al sector, este solo punto merecería una polémica a fondo y yo creo que dividiría agua definitivamente y sería ordenador de la discusión sobre esta cuestión. Y esto no existe, esto no se plantea, ni siquiera se toma como una posición de sector, sino que se toma en función de otro tipo de cosas a las cuales después me voy a referir, que creo que lo que buscan justamente es ensuciar el debate, que no haya debate de fondo y que nunca se llegue a ninguna conclusión. Este primer punto me parece que me sirve como introductorio a otra cuestión que yo destaco entre las muchas que encuentro en el libro, algunas para la polémica, puedo no compartir algunas, pero marco simplemente algunos pasajes que me parecen sumamente trascendentes. La falta de política es la mejor política de los sectores dominantes, dice en un párrafo el libro de Pedro Peretti, y me parece un acierto absoluto y una advertencia importantísima. El planteo de que no haya política en el sector o que no deba haber, o que se deje al mercado hacer la política, me parece que es una definición a favor de los sectores dominantes y me parece que esta es una de las cuestiones que están en la base de toda la discusión de la cuestión agraria y la definición de qué política agropecuaria se quiere. Repito, con la ausencia absoluta que hay sobre una discusión a fondo en esto y muchas veces con la falta de definiciones del propio gobierno respecto a este tema. Entonces, esto me parece que ha sido una de las falencias que ha llevado inclusive a cometer errores de política por no entenderse con estas cuestiones básicas que me parece que están en el centro, en el eje, en la base de toda esta cuestión. Hay otro punto que me parece central en el libro y a quienes están en el sector y comparten, Pedro, con vos la agrupación o la militancia, por ahí le van a resultar obvias algunas de estas cuestiones que estoy diciendo, y sin embargo a mí me parece que más que obvias son las cuestiones negadas, las que deberían estar en discusión, y es precisamente la negación de estas discusiones o el debate de estos puntos lo que nos está dejando remo en la posibilidad de salir del empantanamiento en el que nos encontramos. Decía, la tercera cuestión que planteo es el tema de la definición del sujeto agrario. Me alegró mucho que esto se dedicara el espacio que se dedicó en el libro y que se interrogara sobre quién va a producir los alimentos. Me parece que es una cuestión central, porque acá es uno de los puntos que, quizá en discrepancia con lo que dijo el amigo Javier, no se trata de decir si vamos a hacer soja, si vamos a hacer esto o vamos a hacer lo otro simplemente, sino que también se trata de decir quién lo va a hacer, porque esto también determina un modelo agrario. Yo no puedo entender que la soja es el producto nacional y popular cuando es el principal producto que deja afuera del circuito de la producción a la mayoría de los trabajadores del campo. La verdad que me parece que es un tema de debatir. No me siento dueño de la verdad, no me siento ni el más conocedor de esta mesa, ni mucho menos sobre el tema, ni de lo que estamos en esta sala, pero me parece que ahí hay una cuestión a debatir. Una cuestión que no se está debatiendo como corresponde, y el tema de soja sí o soja no, me parece que nos lleva a un lugar que no nos lleva a ningún lado, que evita, elude o impide, bloquea el debate. Y me parece que el libro lo que trata de hacer es romper justamente este bloqueo. Y justamente con respecto al bloqueo, yo agrego un elemento más, porque es un tema que vengo siguiendo, vengo estudiando, y bueno, fue uno de los elementos que hemos tratado en la intervención que me tocó tener en el seminario del INTA, justamente, que me parece que Pedro se mete en ese tema, quizás sin conocer o conociendo este debate que se está dando a nivel académico, no solo acá en el país, sino en el mundo con respecto al tema del modelo neoliberal. Y es esta trampa que tiende el modelo neoliberal de meternos en la discusión de que la cuestión es Estado versus mercado. Más Estado es más ineficiencia, más mercado es más eficiencia, entonces la discusión está en una puja entre
estos dos sectores o entre estos dos polos, Estado y mercado. Y ahí me parece que se olvida un elemento central que tiene que ver con el punto de arranque del análisis, que es el tema de que, quiero hacer un repaso, digamos, para no hacerlo demasiado largo, pero es necesario plantear desde dónde está visto esta trampa del debate. Desde la escuela de Chicago para acá, desde el cambio que tuvo el neoliberalismo para acá, desde Milton Friedman en adelante, que puso en práctica ese modelo, primero en Chile de Pinochet y después con la dictadura argentina, con un avance previo, con un abonamiento, un abono del terreno que fue el Rodrigazo del 75, que no fue otra cosa que hacer que el gobierno de Isabel explotara desde adentro y le abriera el camino a la dictadura. No por nada el autor principal del Rodrigazo, que no fue Rodrigo, el autor principal fue Ricardo Sim, en marzo del 76 pasó a ser, en abril del 76 para ser más preciso, pasó a ser el jefe del gabinete de asesores de Martínez de Oz. No es casualidad esto. Desde Milton Friedman en adelante hubo un cambio que en el paradigma del neoliberalismo, pues el neoliberalismo venía de antes, que me parece que no fue, o no fue advertido, no fue suficientemente discutido. El neoliberalismo anterior tenía como principal bandera la competencia perfecta. Venía del clasicismo, los neoclásicos, y decía la competencia perfecta. Con Milton Friedman se cambió el eje central, la bandera central, por el tema del libre mercado. Entonces ya el libre mercado de Milton Friedman no le importaba si eso se hacía con competencia perfecta o con un monopolio que dominaba un determinado mercado. Es más, los escritos posteriores de Milton Friedman y sus seguidores se dedicaron a justificar los monopolios, porque decían, bueno, si el mercado determina que la forma más eficiente de hacerlo es un monopolio, que avance el monopolio, es lo mejor para todos. Es esta vieja historia del neoliberalismo, que dice, bueno, si la pelea entre poderosos y débiles la gana los poderosos, es porque debe ser lo mejor para todos. Y esta cuestión, en el tiempo, lo que hizo es dejar de lado un actor que apareció a partir de los 70 en escena, desde otro lugar, digamos, no era nuevo el actor, pero sí era nuevo el lugar que ocupaba, que eran las corporaciones. Las corporaciones en la economía dejaron de ser un actor integrante del mercado para ser un tercer actor dentro de este juego. Entonces el juego pasó a ser Estado, mercado y corporaciones. Porque las corporaciones se conformaron no en parte del sistema económico, sino en parte del sistema político. Esta es la tesis, que las corporaciones al saltar y pasar a ser parte del sistema político, reciben o se colocan en una posición subjetiva absolutamente diferente a la que tenían antes. Podían ser el sector dominante dentro del mercado, pasaron a ser otra cosa diferente. Que circunstancialmente puede ir de socio con el mercado, cuando le conviene que el mercado defina que el Estado participe poco, pero también puede ir de socio con el Estado cuando este Estado convalida la posición monopólica de estos sectores dominantes, que ha pasado mucho en la historia de nuestros países. Creo que es suficientemente generoso en demostrarnos ejemplos de esto, que el Estado, jugando a favor de un monopolio y en contra del mercado, termina favoreciendo a las corporaciones. Entonces, las corporaciones no solo es el tercer elemento en disputa, sino que además es el único elemento que tiene una incidencia directa sobre los otros dos, sobre el mercado y sobre el Estado. Entonces, en este juego, el debate deja de ser Estado versus mercado, porque las corporaciones desaparecen del debate, se fuman. En el caso de, y bajándolo a temas concretos, en el caso de la discusión por las retenciones en el año 2008, ustedes recuerden el debate que no aparecía siquiera en medio del debate el tema de los exportadores. Las exportadoras no eran parte de la cuestión, era el gobierno versus los productores. Los productores del lado de los que invertían en el campo y el gobierno en contra de todos ellos. Y los exportadores, lo que estábamos discutiendo eran retenciones. O porque el exportador determinaba que la retención no la pagaban ellos, sino que la tenía que pagar el productor, ellos quedaban afuera de la historia. Yo recuerdo siempre el ejemplo de alguna expresión que después repitió varias veces, porque se ve que le gustó, de Alfredo De Angeli, compañero tuyo de la Federación Agraria, que después la tomó inclusive Néstor Robletti de Crack, que la planteaba en los mismos términos. Decía, agarraba la plantita de soja y hacía el ejemplo gráfico, decía, de esta planta de soja se queda el gobierno con todo esto en impuestos,
se queda los gastos de transporte y demás con todo esto. Se quedan los insumos con todo esto y al productor le queda un chiquito así. Y mostraron el pedacito que le queda al productor. Y yo pensaba, pobre Cargill, no le quedó nada. Porque todo lo que se iba afuera, y estamos hablando de soja, que se exporta el 95%, todo lo que se repartía, Cargill no aparecía ni siquiera en esa distribución de cómo se repartía el precio de la soja, no la renta, el precio completo lo determinaba, y esto lo decía D'Angelo y lo repitió después Roulette las veces que quiso frente a la televisión, porque esto valía nada más para la televisión, porque había que ver la plantita para entenderlo. Entonces me parece que este tema de las corporaciones, que se esfumaron del debate político, siendo los actores centrales, el principal, no solo ejecutor de esta política, sino además el principal beneficiario de esta política. Uno de los grandes méritos del libro de Pedro Peretti es que lo vuelve a poner en el centro de escena. Cuando él habla del tema de una agricultura, con agricultores o sin agricultores, está hablando de esto. Cuando habla del tema de los pools de siembra y el domicilio afuera del campo y muchas veces afuera del país, de los dueños de esos campos, está hablando de este tema. Cuando habla del modelo productivo de los agronegocios frente al modelo de la chacra mixta, yo entiendo también que está hablando de este tema. Y yo creo que este es el tema. Porque el neoliberalismo, como tal, no solo no ha muerto, sino que en medio de la crisis, lo que hicieron los países dominantes es salvar justamente al actor que había provocado la crisis. Es lo que pasó en Estados Unidos con los bancos, es lo que está pasando en Europa, que no termina de salir, pero los costos no los siguen pagando las mismas víctimas de siempre y no los responsables de habernos metido en la crisis. Entonces, un modelo como el neoliberal o como cualquier otro que se estudie en la historia, en el cual el actor principal no es el perdedor cuando se provoca la crisis, sino que es el que se salva para que sea otra vez el protagonista de la etapa siguiente, ese modelo no murió. Y esto es lo que está pasando con el neoliberalismo. Es un error, desde mi punto de vista, pensar que ese modelo no murió. No está pendiente solamente la discusión del modelo o la discusión del tema de la política agraria. Me parece que es todo un conjunto. Lo que está pendiente es una discusión muy profunda sobre qué modelo queremos, si no queremos el modelo neoliberal. Y en esto el aporte del libro de Pedro Peretti tiene muchos puntos centrales, nodales, como acabo de elegir algunos, son parte central de la discusión. No por nada estos temas se ignoran y, dejándolo de lado, es posible que en la mesa de enlace vayan 4 organizaciones con orígenes tan disímiles, todas juntas en una pelea, porque centraron en la discusión que es Estado versus mercado. Sencillamente simplificaron todo y se acabó el debate. ¿Qué puede salir de eso? ¿Un nuevo modelo agrario? Difícil. En todo caso, lo que puede salir, si hay un éxito de este sector, va a ser la no política, que es la mejor política para los sectores dominantes, como bien plantea el libro. ¿Qué es lo que se puede plantear desde otros sectores? La disputa contra estos sectores, sí, claro, la disputa contra estos sectores, pero fundamentalmente el debate, la discusión. Y en esto yo valoro muchísimo el aporte que hace Pedro Peretti con este libro, porque me parece que le apunta y le acierta con algunas cuestiones que están absolutamente pendientes de todos los costados que querramos agarrar políticamente. Falta debate, falta discusión. El tema del 2008 no abrió una discusión en este campo. Yo creo que aportó más a la confusión. No nos resolvió el tema, pero afortunadamente aparecen algunas linternitas prendidas que nos van mostrando que hay otro lugar para mirar y plantearnos la discusión. Ojalá se dé la discusión y te reconoceremos, Pedro Peretti, que ha sido uno de los audaces que la planteó. Una pequeña intervención y tomo el guante de esto que es debatir, porque para debatir hay que tirar argumentos y ponerlo a prueba del resto de la gente, ¿no es cierto? Porque vos decías que el tema es con quiénes, ¿no? Más allá de decir soja sí, soja no. Y sí, estamos de acuerdo. ¿Quiénes son? Si es el gran pool de siembra, si es el productor familiar mediano, pequeño productor, etcétera, etcétera. Pero hay un tema que no aparece, que es el tema tecnológico metido en todo esto. Y en eso tal vez puede ser un poco duro, ¿no? Lo que vaya a decir. Pero, digamos, creo que hoy la tecnología, sea para la soja, sea para el maíz, para los pollos, para cualquiera de estas producciones agropecuarias, ha hecho que prácticamente no se necesite gente en la parte primaria de la producción. Hay un trabajo del INTA que me parece muy
muy claro, muy ilustrativo, que dice algo así como que para producir 10.000 toneladas de trigo hacen falta 10 personas. Y para procesar 10.000 toneladas de trigo en fideos hace falta 300 personas. Entonces, cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner habla del valor agregado en origen, habla, que lo mencionó 2 veces, que le gustaría vivir en un país donde el sector industrial subsidie al sector primario agropecuario, yo creo que está dando en la tecla, porque acá la cuestión es si vamos a poder, no si vamos a poder modificar la estructura económica, laboral del sector primario, sino si somos capaces de transformar esa producción granaria primaria en productos de mayor valor agregado, y ahí sí aparece el Estado con un rol determinante, fuertísimo, y la posibilidad de generar empleo, no ya en la chacra, sino en el mismo pueblo, a través de granjas porcinas, granjas de aves, plantas de aceitera, plantas de producción de alimentos, molinos, etcétera, etcétera. Yo creo que si, digamos, primarizamos la discusión, ¿no? Soja sí, soja no, o con quién es la soja, con quiénes no, y si en vez de la soja es trigo, el maíz, el pipí, la vaca, nos estamos olvidando de la parte del león, que es qué hacemos con eso y si en vez de exportar productos primarios logramos exportar productos con valor agregado donde va el trabajo argentino. Y eso sí hay una clara definición en la política tanto de Néstor y de Cristina, que tiene que ver, entre otras herramientas, con las retenciones, que de alguna manera las retenciones mayores al producto primario y menores al producto industrializado está buscando favorecer ese proceso de industrialización y de transformación. Bueno, digo eso y ahora les... Bien. Ya le doy la palabra al próximo panelista, pero para recordar y puntear un poco en todos los temas que ha profundizado Pedro en su libro, simplemente les repaso algo de su contratapa. Dice: arrendamientos y retenciones, la agricultura de triple piso, los pools de siembra y el despoblamiento rural, avance productivo o desastre ambiental, la agricultura con rostro humano y soberanía alimentaria, la glorificación del monocultivo, del latifundio anacrónico al desarrollo rural armónico, la chacra mixta, la federación agraria, en la mesa de enlace. Bueno, son distintos puntos que toca en este libro y que creo que vale la pena que, tal como le señalan acá los integrantes de la mesa. Bueno, le damos la palabra acá al compañero. Buenas noches. Bueno, en principio muchas gracias Pedro y a quienes hayan organizado el evento por esta participación. Estoy aquí porque, en primer lugar, porque soy amigo de Pedro desde hace muchísimos años y somos compañeros de militancia, de ideales y de ruta, que no es poco. Y creo que para nosotros también se trata no solo de un compañerazo, de un buen amigo, sino de uno de los compañeros que han tomado en este tiempo histórico la cuestión agraria desde nuestra mirada. Es decir, que no esperen de mí la mirada del especialista, en todo caso, mi mirada especial sobre la materia es la de Pedro, no la mía. De manera tal que me tocaría a mí decir que nosotros vemos el problema de fondo de nuestro país en la falta de debate de qué modelo de país queremos. Es decir, yo no empezaría por la soja, a pesar de que leí el libro, de punta a punta lo tengo subrayado. Yo digo, el libro es para que lo compren todos y lo lean todos. No es para el editor, para ellos. Así que yo lo podría haber sacado y haberme defendido con el libro, pero no. Aquí me parece que podemos empezar por la soja, podemos empezar por el modelo agrario, podemos empezar por el modelo de país. Y me parece que en la Argentina falta un profundo debate sobre el modelo del país. ¿En qué país queremos vivir? Esto falta. Pero bien, muy bien, bien entendido.
¿Estamos conformes con este modelo de país que tenemos? ¿Es lo que deseamos? ¿Es por lo que hemos venido luchando algunos de nosotros durante muchas décadas? Bueno, yo les digo personalmente, porque esto naturalmente no tiene por qué ser compartido, no, hemos luchado, hemos entrado a la política con una dictadura, hemos vivido la década del 70, hemos luchado contra aquella dictadura y por recuperar la democracia, 30 años de democracia, hemos llegado, ni siquiera el debate está abierto. Porque en un momento el infantilismo, allá por el 83, de que con la democracia se come, se cura y se educa, era muy lindo, pensábamos que recuperábamos la democracia y se resolvían todos los problemas. Pero la verdad es que nunca llegamos a ese debate sobre el modelo de país. Me parece que el libro tiene una enorme virtud, que es aportar al debate. Eso ya es una virtud incalculable. Además, aportar al debate no solo en el área rural, sino meter el debate en el área urbana. Es decir, que los que vivimos históricamente, los porteños, por decirlo así, de espaldas a nuestro pueblo, por eso le llamamos como un interior ajeno a nosotros, empecemos a involucrarnos, que ese es nuestro país, nuestro hermoso y querido país, con el cual nos debemos involucrar. Como tenemos un país marítimo con el cual tampoco nos involucramos. Somos un país que nos discute sobre esos 5 millones de kilómetros marítimos que los deberíamos reclamar junto a la soberanía sobre Malvinas, Georgia, Sándwich del Sur y su proyección antártica correspondiente. No sabemos qué hacer con eso. Pero tampoco sabemos mucho qué hacer con los 2.800.000 kilómetros de superficie continental que tenemos. Y no se abre un debate al respecto. Y una nación es su pueblo y su territorio, casi como cosa elemental, naturalmente que es mucho más que eso, pero casi como elemental. Si un pueblo se enajena de su territorio y no discute qué hacer con su territorio, estamos jodidos. Y creo que en la Argentina no está abierto este debate. Es como un debate cerrado. Piensen ustedes nada más que en este dato que les doy. 1/3 de la población argentina vive entre la capital federal y los 24 distritos más grandes del Gran Buenos Aires. 1 de cada 3 argentinos vive en el 0,14% de la superficie total del país. ¿A ustedes les parece que esto es lógico? ¿No les parece que sería razonable que debatiéramos si es la mejor ocupación del suelo que podemos hacer los argentinos? Si es algo razonable, inteligente, que estemos todos amontonados aquí y el resto del país siga siendo un desierto casi como en el siglo XIX, casi como en la época en que Alberti dijo gobernar es poblar. ¿No les parece que deberíamos debatirlo? ¿No les parece que está fuera del debate qué es lo que se hace con ese territorio, quién hace y quién impone las condiciones sobre ese territorio? Nosotros somos socialistas, lo decimos con todas las letras, jamás lo hemos ocultado en ningún momento. Y naturalmente que tenemos una mirada de lucha en la sociedad. No queremos que las sociedades se desarrollen así porque sí. Y desde nuestra visión ideológica, porque las ideologías no han muerto, por lo menos no en nuestra cabeza, abordar la realidad argentina es abordar la realidad de un país del capitalismo periférico y dependiente, en gran medida subordinado a los centros hegemónicos del poder mundial. Eso es discutible. Por tanto, nosotros decimos que en la República Argentina luchan muchos proyectos, pero esencialmente los que tienen potencia para ser ejecutados, nosotros decimos que son 3, que reúnen masa crítica para ser ejecutados. Hay un proyecto imperial que le asigna desde diversos centros, hoy porque hoy no es el mundo unipolar de hace 15 años atrás, pero desde distintos centros le asigna un rol al país y ahí se impone con toda su fuerza ese rol para la Argentina, que viene siempre ese rol por lo menos en una primera escala que se llama mercado. El mercado mundial diseña qué es lo que se hace en la Argentina, por lo cual nuestra soberanía, bien gracias. No es que debamos desatender el mercado mundial,
No nos debemos desatender, es un dato muy firme y muy importante de la realidad, pero que no nos debería subordinar, por lo menos totalmente. Naturalmente que en el plano de la subordinación, los segundos son los grandes organismos financieros internacionales, que son los que durante, como señalaba Raúl, durante algunos años nos impusieron la política por control remoto. Y la fuerza es el último recurso que utilizan para subordinar. Ese es un proyecto. Ese es el proyecto que le llamamos neoliberal. Para nosotros, la verdad que para nosotros es hermoso hablar de una nueva libertad. Pero eso es absolutamente falso. El neoliberalismo lo único que ha escondido son los intereses hegemónicos del capitalismo internacional, que es el capital financiero. Tan hegemónico es que como responsable mayor de las grandes crisis de los últimos años, siempre ha logrado que el poder político desde el Estado lo salve. Los mayores piratas y delincuentes del mundo son salvados por los gobiernos democráticos de los países centrales. La Argentina no fue ajena a eso, y la experiencia del 2001, 2002, 2003, etc. también puede demostrar que la estafa monumental que hizo ese capital financiero en la República Argentina, esa estafa monumental fue absorbida por el pueblo argentino. No fue absorbida a través de la expropiación de esos bancos, sino por el esfuerzo del pueblo argentino. Quiero decir con esto que ese modelo, ese proyecto imperial, neocolonial, o como le quieran llamar, también penetra en nuestra tierra. ¿Y cómo lo penetra? En la forma más clara que lo señala Pedro, que es a través de los pools de siembra. Y me parece que en esa nota sobre el triple piso que plantea Pedro, dice una cosa que es extraordinaria. Cómo los pools, que es capital financiero metido a explotar nuestro territorio, se quedan con una tajada muy importante de la renta agraria en la Argentina. Pero resulta que ni son los propietarios de la tierra, ni son los que la trabajan. ¡Qué extraño! ¡Qué extraño que en la Argentina se lleven una tajada aquellos que ni son propietarios de la tierra ni la trabajan! Porque los dueños tienen sus propietarios y en general es el contratista el que la trabaja. ¡Qué extraño! ¿No seguiremos medio subordinados todavía en lugar de tener un banco propio de fomento de la producción agraria, un banco del Estado, un banco con control social, y expulsar a estos sectores que se quedan con una parte de la renta agraria, sin poner renta parasitaria? Pero voy a cerrar, digamos, lo que es, porque supongo que el tiempo se me va, ¿no? Bueno, entonces voy a decir dos cositas más. Entonces, este proyecto existe. Algunos, en una enorme simplificación, y nosotros en alguna medida también, decimos liberación o dependencia como la existencia de dos proyectos. El proyecto nacional no es un proyecto nacional. Hay por lo menos dos proyectos nacionales. Naturalmente, el de los sectores dominantes y el de los sectores populares. No hay un solo proyecto, son por lo menos dos. Por eso me parece, y reivindico totalmente en Pedro, la claridad absoluta de con quién se encuentra él. Él se encuentra en la Federación Agraria, bajo esta agrupación El Grito de Alcorta, defendiendo al pequeño y mediano productor, defendiendo al campesino y defendiendo a los pueblos originarios, defendiendo la agricultura familiar. Y esa es la posición correcta desde el punto de vista socialista. Por eso me parece que define muy bien la mesa de enlace solo para conducir y administrar un conflicto, pero la Federación Agraria no tiene los mismos intereses que la sociedad rural. Son dos intereses con muchas contradicciones que no deberían convivir en una misma mesa de enlace, porque no son las mismas banderas. Porque unos siguen pretendiendo la inexistencia del Estado o la subordinación del Estado, como en la época en que dominaba la oligarquía y los conservadores, y los otros necesitan de una presencia activa del Estado. Naturalmente un Estado democrático, un Estado que delibere, un Estado donde el pueblo participe, donde nos involucremos todos en sus definiciones. Pero eso es lo que necesita la Federación Agraria, no el neoliberalismo ni el libre mercado. Entonces me parece que yo reivindico por sobre todas las cosas esta posición histórica de Pedro, que me parece que ilumina en el debate de la Federación Agraria el rol posterior de la misma, que no puede ser justamente esto de confundirse
de confundirse sobre cuáles son sus aliados. Si efectivamente la Federación Agraria tiene aliados, son las enormes masas populares de clase trabajadora, de sectores humildes, de la ciudad, de las grandes urbes, de las áreas metropolitanas, que son las que tienen interés también en otro modelo de país y en otro modelo agropecuario. Nosotros, desde el Partido Socialista auténtico, que reivindicamos la Fundación en Juan B. Justo y que Juan B. Justo tuvo un papel activo en lo que fue el grito de Alcorta, nosotros seguimos reivindicando la reforma agraria. Seguimos reivindicando la reforma agraria. No somos tan infantiles para decir que de hoy para mañana las cosas pueden cambiar. De hoy para mañana no cambiará nada, pero tenemos que saber a dónde vamos. Y nosotros queremos que el territorio sea ocupado por nuestro pueblo. Nosotros no queremos seguir, no en el desierto quizás de Alberdi, pero sí en el desierto verde de nuestros días. Un desierto verde que se va expandiendo a costa de los pueblos originarios y de más de 2 millones de hectáreas de bosques que naturalmente van a impactar más tarde o más temprano sobre el ambiente, incuestionablemente. Y nos manifestamos y nos pronunciamos, que no nos vamos a meter porque tampoco somos especialistas, pero entendemos que no se trata de la soja sí o soja no. Todo debe convivir y todo debe ser armonizado en el marco de un proyecto, pero se trata de evitar el monocultivo. Se trata de evitar el monocultivo y se trata de imaginar el uso de un bien finito, porque algunas veces yo veo que de determinadas concepciones técnicas que no involucro en absoluto lo que han dicho ustedes, se toma el factor tierra como si fuera otro factor. Por ejemplo, vamos a hablar del conocimiento. El conocimiento uno lo puede entender como un elemento infinito, con el cual que se puede multiplicar, que se puede trasladar, que se puede... ¿no? La tierra es un bien absolutamente finito. ¿Por qué no discutimos qué hacer con ella? En la República Argentina estamos en 31 millones de hectáreas sembradas, casi 20 son de soja. Pero todos sabemos que con un buen manejo del agua se podrían sembrar muchísimas más tierras y se podrían incorporar millones de hectáreas. ¿Por qué no lo debatimos? Si es correcto o incorrecto. ¿Por qué no debatimos la defensa de las napas de agua, las que vienen de la alta montaña o las que se plantean ahora en el tema del fracking, que va a atentar profundamente sobre la cuestión agraria, por lo menos de una zona de nuestro país? Entonces, simplemente para cerrar, porque el libro da para muchísimo más y los invito a todos a que lo compren y lo lean de punta a punta porque vale la pena los debates de Pedro, vale la pena, y no porque comparto absolutamente todo, pero vale la pena la mirada de Pedro sobre la defensa del desarrollo científico, tecnológico y la defensa de la modernidad, con lo cual puede haber un puente con lo que dice Javier, pero esa ciencia y esa tecnología no es neutra. No es neutra. Miren, si lo más sofisticado que tiene el planeta son las armas de última generación, que no las necesita ningún ser humano, eso indica que el desarrollo científico y tecnológico tiene orientación política y se define políticamente. Que por tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es que la ciencia, la tecnología, de la misma manera que todo el sistema educativo argentino, se pongan al servicio de un proyecto de país. Es muy difícil subordinar el conjunto de los factores cuando los argentinos no sabemos exactamente qué proyecto de país queremos y cuando en ese contexto hay disputa entre 3 proyectos contradictorios. Nosotros en eso somos muy claros. En el marco del desarrollo de la democracia y del desenvolvimiento libre de nuestras instituciones, optamos por el proyecto que involucra a las enormes masas populares para el nuevo diseño de una Argentina que luzca soberana, independiente y con justicia social. En eso creo que Pedro es un abanderado de las zonas rurales. Sede de la Feria del Libro que se hace en la sociedad rural. Fíjense qué suerte que tenemos como comunidad que podemos decir estas cosas libremente y en democracia, y no como en esa asamblea de la sociedad rural
donde se planteó echar a patadas y hacer desaparecer a los que no pensaban igual que ese grupo que estaba allá, y que la conducción de Federación Agraria no descalificó ni tomó partido hace 15, 20 días. ¿Sí? Bueno, creo que le tenemos que dar el cierre al autor, que fue el que provocó toda esta reunión, que seguramente va a tener cosas que decir. Bueno, yo digo, estamos acá rodeados de especialistas, Javier y Rulo, para mí es un verdadero honor que nos acompañen, y la verdad que siempre hemos polemizado. Amamos la polémica y planteamos siempre el debate y siempre la hemos dado a cara descubierta. Hace poquito desafiamos al presidente de la Federación Agraria un debate en su pueblo. Le dijo: Eduardo, sentate frente a la gente, frente al pueblo, y vamos a explicar. Vamos a explicar por qué abandonaste el programa tradicional de la Federación Agraria, que era la segmentación de las retenciones, y pasaste a plantear la evaluación. ¿Por qué abandonaste el programa tradicional de progresividad impositiva e impuesto al latifundio y pasaste a militar junto con todos los terratenientes de la provincia de Buenos Aires contra el impuestazo? No lo aceptó el debate, lo denegó. Pero algún libro anónimo que anda circulando, en donde nos acusa de sentarnos a discutir o a charlar con personas que no piensan como nosotros. Y la mesa tenía esa idea. Y el libro también lo plantea. Yo creo que necesitamos un debate dentro del campo nacional y popular. No por casualidad está sentado Mario Masitelli, no por casualidad está representado el Rulo, o Javier, o el editor. Creo que tenemos que sentarnos a discutir entre nosotros, sin ideas prestadas de la derecha neoliberal agraria y sin acciones prestadas por ellos. Yo creo que ese es el debate central que nos debemos. Nos quieren llevar a un antikirchnerismo berreta o a un antikirchnerismo bobo, en donde nos tenemos que oponer a todo, aún hasta lo que nos conviene, y no podemos pasar ni por la vereda del Ministerio de Agricultura porque somos kirchneristas. No es así. Ese chantaje ideológico, ese patrullaje macartista, no me lo banco. Y entonces yo le digo a Bussi, como se lo he dicho a todos, como se lo digo todos los días que voy a la reunión del Comité Directivo Central, que estoy solo contra 27, pues son 26, y yo le digo exactamente lo mismo y las mismas cosas. Él ha abandonado el programa tradicional de la Federación Agraria Argentina y ha pasado a servir a grupos económicos que no defienden a los pequeños y medianos productores. Esa es la verdad. Y para decir esa verdad, si él tiene otra, tiene que dar la cara y sentarse a discutir. Pero no lo hace. Entonces, elige mandar a no. El tema de la mesa de enlace es un debate pendiente. Es un debate pendiente dentro de la Federación Agraria Argentina. Porque, como muy bien dijo Mario, nosotros interpretamos la mesa de enlace como una forma de conducir un conflicto que tenía 428 cortes, más de 1 millón de personas en la calle, y necesitaba una conducción unificada. Pero eso no puede ser nunca parte de transformar la mesa de enlace en un objeto político permanente en donde peticiones políticas públicas, porque ahí adentro circulan intereses diametralmente distintos. Y eso lo explicamos en el libro. O sea, no es lo mismo un productor de 5.000 hectáreas que uno de 50. Digo, eso es una cosa absolutamente que es así. Y la mesa de enlace tiene otro problema. Ha dejado de ser un instrumento agrario para convertirse en un instrumento político al servicio de la derecha de este país. En ese sentido, me parece muy importante que remarquemos que nosotros no queremos retroceder el debate agrario del siglo XVII, que es del oficiócrata francés, contra el Estado, dejar hacer, dejar pasar, no impuesto, cero retención. Digo, es un debate que atrasa el reloj en el mundo, no se discute. Ese modelo de país no existe en el mundo. A ver, vayan y expliquen a Estados Unidos que no subsidie, o a los europeos que no cobren impuestos. Digo, ¿dónde existe ese modelo de país en donde
no hay Estado, y en donde la libertad de mercado es absoluta. Digo, no existe, y nosotros no tenemos nada que hacer ahí. Por otro tema, sí me quiero definir dos cuestiones, ya que estamos, vamos a aprovechar acá. Uno, el tema tecnológico que planteaba Javier. Nosotros somos firmes defensores del desarrollo tecnológico del país. Y en ese sentido, creemos que ese desarrollo tecnológico tiene una cuestión que es a favor del gobierno. Digo, la creación del Ministerio de Ciencia y Técnica, poner un tipo como Lino Marañón al frente y todo lo demás, es un punto a favor del gobierno. Que tiene un punto en contra. Ese debate, ese desarrollo científico y técnico debe abrirse al debate. Porque ciencia sin Estado es ciencia al servicio de los monopolios de las grandes transnacionales. Y ciencia sin debate político es ciencia para la nada o para un grupo de diletantes que quieran ser científicos y que se sientan, pero no a favor de un proyecto de país. La Argentina ha tomado una decisión ahora de política científica muy importante. Ha aumentado su presupuesto del 0,65 a casi el 2,5 del PBI para apoyar científicos. En el término de 10 años vamos a ser el país que mayor cantidad de científicos tengan per cápita, ¿no? Dentro de eso, detectó o puso 32 focos de investigación científica, de los cuales 6 tienen directa relación con la agricultura, la ganadería, con el interior, con el desarrollo geopolítico del país, porque impactan sobre la producción. Ninguno de esos pudimos participar o tuvimos acceso a discutir. Y yo creo que es un debate, porque eso le va a cambiar el perfil a la agricultura de la Argentina. Y eso es lo que tenemos que discutir. Ese es el debate que tenemos que dar. A ver, un desarrollo científico técnico ¿al servicio de qué? ¿Cómo ponemos? ¿Cómo se encarga? Porque nosotros defendemos a capa y espada a la chacra mixta. Yo no coincido con lo que decía, pero es un viejo debate que tenemos sobre el tema. Pero le digo lo siguiente: la burguesía rural es una burguesía nacional, es la más nacional de todas las burguesías que tiene, que está en vía de extinción producto del modelo de desarrollo social. Y debemos defenderla, porque ocupa territorialmente el país, porque tiene una gran connotación geopolítica, y porque cualquier chacra que se plante ahí, donde haya una familia que trabaje un pedazo de tierra diversificada, que plante lo que sea más, alguna producción de origen ganadero, ahí está flameando la bandera de la patria en el más amplio sentido del término. Y esa burguesía, consciente o inconscientemente, siempre tiene contradicciones con las transnacionales y los monopolios, porque lo lleva su propia dinámica, como lo hemos visto en la ley de semilla, como lo vemos en la ley de tierra, y como lo vemos en la pelea contra las transnacionales que planteaba el Rulo, por ampliar los márgenes de desarrollo. Esa burguesía agraria debemos ofenderla porque es naturalmente, aunque no lo sepa, parte del campo nacional y popular. Y además necesita, indispensablemente para crecer y desarrollarse, una alianza con el Estado, una alianza. El debate agrario hoy es esencialmente urbano, porque esa burguesía rural no tiene ni peso económico, ni peso electoral, ni peso cuantitativo en gente como para hacerse valer. Debe ser la sociedad urbana la que priorice, la marque y diga: quiero que esta gente me haga los alimentos, porque como muy bien dijo Javier, por primera vez en la historia agraria argentina, desde 1868, que se hizo la primera exportación de trigos, hoy se puede producir toda la producción argentina con o sin productores. Que sea con productores es una decisión política de la sociedad, producto de los debates políticos y producto de que debe ser la política la que conduzca la política agropecuaria y no el Estado. Fíjense, y con esto cierro. Nosotros estuvimos el otro día en el anuncio de la presidenta sobre el tema del trigo. Y es un anuncio inentendible, producto, porque no tiene contenido en todo este debate que tiene acá adentro. Miren, el anuncio tiene la buena intención de agrandar el área sembrada. Tuvimos la menor área sembrada en los últimos 112 años, 2,5 millones de hectáreas. Se tiene que agrandar. Ahora, es inexplicable que se tome una medida sin ver el grado de concentración que tiene el mercado trigo. La Argentina tiene 29.700 productores de trigo. Solamente 2.040, o sea el 8%, produce el 47% del trigo de la Argentina. Le vamos a devolver en retenciones a casi 2.000 tipos, según la proyección que hizo la propia presidenta, que era, si volvemos a la histórica sembrada de 6 millones de hectáreas,
son 600 millones de dólares de devolución. Le vamos a devolver 300 millones de dólares a 2.000 tipos sin ninguna contraprestación. Sin siquiera exigirle a diversificarme, industrializarme, le vamos a devolver para que sean más felices, nada más que por eso. Ahora, en el medio de un momento económico, que se está discutiendo un blanqueo, que se está discutiendo el control de las importaciones por escasez de divisas, y en el medio que se está discutiendo sobre el dólar ilegal, en donde es absolutamente, digamos, oficioso, no sé de qué manera llamarlo, pero evidentemente esos 300 millones van a presionar sobre el dólar ilegal, no van a ir al circuito de otro lado. Y esos 300 millones le van a poner liquidez a 2.000 tipos, de los cuales, fíjense ustedes, figuran los 10 principales pools de la Argentina, entre los beneficiarios. Y de esos 10 principales pools, figuran sobre un artículo muy bueno de Javier Preciado Patiño, que se lo recomiendo, que anda un señor calvo, presidente del Banco Ciudad de acá de Buenos Aires, enseñándonos cómo va a salvar el país, parte del equipo económico que lo hundió, que es el mayor financiador de los pools de siembra. El Banco Ciudad de Buenos Aires, que no tiene un gramo de tierra en la Ciudad de Buenos Aires, encabeza el ranking de financiamiento de los pools de siembra, y lo han financiado por más de 2.105 millones, según escribe el periodista Javier Preciado Patiño. O sea, imagínense, o sea, tienen 2.000 palos de financiamiento. Le damos 300 más, ¿para qué? Para que sigan desplazando productores. Ahora, ¿cómo puede ser que no nos llamen a la agrupación Grito del Corte? Ahí está Cuchetti, ahí está Sorazaba, se lo hemos escrito, le hemos dejado esto al ministro, se lo dejamos al Rulo, a todo el mundo al que podemos, lo vemos, oficialistas y opositores. Digo, ¿necesitamos hacer un fideicomiso? Sí. ¿Y devolver retención a los pequeños productores? Sí, hay que segmentar. ¿Pero para qué? Para diversificar, para agregar valor, para generar arraigo, para gente que se quede en el interior. Ese es el debate de fondo que tiene que dar la Federación Agraria y no ser comparsa de grupos golpistas como lo ha puesto Bussi. Nada más y muchas gracias por... Con el cierre de la mesa termina la feria, hoy a las 21, así que muchísimas gracias, la última de las presentaciones que hemos hecho, y bueno, ahí tienen el libro y el autor que está deseoso de firmar la ejemplar.